la presencia del presidente Luis Abinader, se firmará este jueves en el Palacio Nacional el Pacto Eléctrico. Esto lo confirmó la directora ejecutiva del Consejo Económico Social, Iraima Capriles. Para la firma, que se llevará a cabo a las 11 de la mañana, están convocados todos los actores involucrados. Precisamente hablamos de esta convocatoria con uno de los actores convocados, el profesor Fernando Peña, coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, profesor, qué bueno tenerlo en Esto No Tiene Nombre. Qué bueno estar con ustedes en esto que no tiene nombre. Qué bien. Gracias, profesor. Profesor, ¿qué sabe de esto? De si se va a firmar, es porque al final todo el mundo estuvo de acuerdo. Hasta hace unos días había dudas si el PLD participaba, si había cosas que no se habían puesto de acuerdo, que no se avanzaba. ¿Qué conoce de este pacto eléctrico? Ustedes son personas muy enteradas, muy informadas, muy experimentadas en el manejo de la información pública. Gracias. Por eso estamos acá justamente y por eso tienen un medio de tanta pegada y de tanta llegada en el país. Tú, Cavada, sabes bastante de esto y quienes te acompañan igual o más. Gracias. El tiempo que se ha dedicado a la discusión del pacto eléctrico va camino a 7 años. Uh-huh. Hace 3 años ustedes son testigos de excepción de que se suspendieron las discusiones del pacto. Uh-huh. La sociedad civil ha sido coherente, el sector social ha sido coherente, parte del sector empresariado, naturalmente no el monopólico ni el gran empresariado, sino el empresariado medio y de base. Esos que por potencia han quebrado sus negocios y mucho más en medio de la pandemia. Esos que no meten en un par de zapatos la energía eléctrica, sino que prenden y apagan los refrigeradores y los bombillos, ¿no? Uh-huh. Esos saben muy bien de lo que estamos hablando. Y conocen ustedes, y el país es testigo, de que de manera reiterada se suspendió la supuesta firma del pacto porque el documento no estaba listo y porque además no se habían concluido las discusiones. Si usted habla con el presidente actual del Consejo Económico y Social nuevo, quien ha sustituido después de toda la historia dirigiendo el CES a Agripino Núñez Collado, el profesor Rafael Toribio, exdirector de INTEC, rector de INTEC, si ustedes le preguntan cuál de los organismos del pacto eléctrico que dice la ley, que dice el CES y que dice el decreto de convocatoria, después que él es el responsable de dirigir el CES, se ha reunido, él le va a contestar que ninguno. No se ha reunido la plenaria, no se ha reunido el Consejo Técnico de Apoyo, que es el órgano por ley, por regla y metodología encargado de preparar el documento del consenso, que es sobre lo único que se hace un pacto. El pacto se hace solo sobre consenso, ni se hace sobre disenso, ni sobre cosas no discutidas. Entonces, si el proceso de construcción de consenso todavía tiene pendiente decenas de puntos que no fueron terminados o sencillamente no fueron discutidos, y si después de 3 años se han incorporado temas como el de Punta Catalina es la inversión de la historia del Estado Dominicano más grande. Y ustedes recordarán que Rubén Bichara dijo que el pacto, que Punta Catalina no se discutía ahí porque el pacto era para blindar a Punta Catalina, con esas mismas palabras. Eso no se discutió y a presión del sector social al final se quiso incorporar como un tema de discusión que no fue desarrollado. ¿Por qué? Porque Punta Catalina antes era un proyecto, pero hoy, 3 años después, Punta Catalina es una empresa produciendo energía, sometidas a 2 procesos judiciales. Uno todavía sobre el tema de la licitación del contrato que terminó entregándole, otro sobre el tema de los terrenos y finalmente otro sobre corrupción por el tema de los sobornos, etcétera. Nadie sabe cuánto costó Punta Catalina, a qué precio está produciendo o va a producir de manera definitiva. Hay estimaciones que se hacen. Entonces, ¿cómo es posible que se hable de un documento de consenso si todavía los elementos centrales no están discutidos? Es más, este gobierno tiene 6 meses y pico después de instalado y no se conoce una sola auditoría
de las que se pidieron y que reclamó el PRM. No sé, todavía los contratos de compra de energía no están claros. Están entregando contratos grado a grado sin PPA, como PPA, no lo están entregando a través de licitaciones públicas. No se conoce cuál es la situación del déficit de las empresas eléctricas. Ustedes saben que de cada 100 kilovatios de energía que aquí se produce en el país, las EDES hacen el negocio solo con 67, porque 33% de la energía aquí se pierde. 12%. Se pierde en las redes. Se pierde en las redes. En las redes solo se pierde el 12%. El 12%. El 23% de la energía que aquí se produce, se le paga a los generadores, y muy cara, por cierto, y además no se factura siquiera en la sede. Pero entonces, profesor, con todo lo que usted nos está contando, y seguramente que quedan muchísimas más cosas parecidas a esas, cosas que además exigía el partido de gobierno en esa mesa de diálogo. Entonces, ¿qué pacto es el que estamos firmando? No, ahí voy. Y por eso lo quiero decir, José Enrique, con toda claridad. Lo que se está planteando ahora no solo es una barbaridad. El PRM, por boca de sus funcionarios actuales, que son del partido, dijo públicamente que firmar ese documento en el 2017 era una barbaridad, porque ese no era un documento de pacto. Incluso, profesor, escúcheme que le interrumpa. Yo se lo recordé al presidente Abinader cuando acudió a una entrevista con medios del Grupo Corripio a propósito de sus primeros 100 días de gobierno, y le recordé los 11 puntos que puso sobre la mesa el PRM. Incluso se lo dije con estas palabras: fueron ustedes los que le echaron el pelo al sancocho para aprobar el pacto eléctrico en aquel momento, y pusieron 11 condiciones. Yo espero que esas 11 condiciones estén respondidas y resueltas ahora que son gobierno, que arrancaron por ahí, que empezaron a poner sobre la mesa de discusión en el pacto eléctrico, que, como bien usted ha dicho, no se ha vuelto a reunir de la manera que habitualmente se reunía en discusiones para comenzar el debate por ahí, porque esos fueron los puntos que ellos objetaron en su momento. Él me dijo que no, que eso no era así, que ellos no habían echado ningún pelo en el sancocho. Ahora, tampoco quiero que sancochen mucho esto y aprueben una cosa que no es. Pero es peor la cosa. El documento de octubre y noviembre del 2017, cuya última versión se presentó el 23 de diciembre del 2017, es exactamente el documento que en el día de ayer se puso a circular de nuevo, que ni siquiera está terminado. ¿Cómo es posible que se firme un pacto en el 2021 cuando se habla de un calendario para reducir el déficit eléctrico del que estamos hablando, de la pérdida, perdón, de que estamos hablando hace un momento, con un calendario que data de esa fecha? ¿Cómo es posible que se agregue en el documento, que no es un documento acabado, que no tiene ni siquiera formato, que se agreguen los disensos? Los disensos no van al pacto, solo van los consensos, dice la regla, dice el acuerdo y dice la metodología. Entonces, ¿cómo es posible que presenten un documento así? El documento que de verdad ellos quieren firmar todavía no lo conocen ni ellos mismos, porque no existe. Es que ningún órgano del pacto eléctrico, de los concebidos y estimados legal y metodológicamente, ha discutido nada de eso. Es más, todavía no se sabe si el gobierno de manera formal ha nombrado su delegación en el propio CES. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los que van? Según la ley, deben ser el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del MEPIB y el ministro de Trabajo, los representantes en el CES. Pero ocurre que este gobierno se inventó un supuesto gabinete eléctrico que no está en ninguna normativa, en ninguna regla institucional. Y oigan bien lo que voy a decir con toda responsabilidad, Cavada. Tú no puedes poner a Drácula a administrar el banco de sangre. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Quiero ser gráfico. ¿Cómo es posible que quienes dirigían el sector eléctrico privado, los generadores, los dueños del negocio eléctrico, los que han puesto de rodillas al Estado Dominicano, lo pusieron en Punta Catalina y lo han puesto en el tema eléctrico en sentido general, esos generadores, a quienes se le paga el 100% de la energía, que solo comercializamos el 67, dije yo,
antes estaban dirigiendo en las discusiones de este mismo pacto al sector privado y hoy son la cabeza del sector público. Hoy o no sea, es cambiaron de asiento, se no, pusieron del otro lado de la mesa. Se cambiaron la chaqueta. Dígame usted, ¿o usted no conoce al primer ministro del país, al ministro de la presidencia? Claro, don Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla, a quien representaba en la discusión de este pacto cuando él no era funcionario y cómo él ahora es la cabeza del gobierno. Eso es poner a Drácula a administrar el banco de sangre. Son intereses. No han tenido ni siquiera la delicadeza de cuidar eso. Y entonces cuando uno es tan claro como yo intento serlo ahora, nos llaman irreverentes, irrespetuosos, radicales. No es radicalismo, lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Cómo es posible que se esté planteando discutir un documento que no ha sido evacuado, que no ha salido, que no ha sido producto del trabajo del Comité Técnico de Apoyo, que según el decreto, según la ley, según las reglas del propio pacto, es quien debe hacerlo? ¿Quién elaboró ese documento que está circulando? Yo le puedo decir, Magdalena Lizardo y Gustavo Montalvo en el periodo pasado. ¿Quiénes se opusieron? El presidente de la República, el ministro de Energía y Minas actualmente, Almonte, que muchas veces se reunió con sociedad civil, que públicamente apoyaron eso. Y le voy a decir más, y ahí están las actas del pacto. Yo quiero que me busquen las actas y me digan a cuántas jornadas, reuniones, grupos de trabajo y comités del pacto participó el PRM, que era miembro del pacto, pero era un solo delegado. Si alguien hubo que tuvo todo el tiempo fue únicamente el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza Nacional Progresista. El PRM asistió a algunas de las reuniones y planteó una posición pública y política, ojo, que en aquel momento era correcta. Y no lo digo porque coincidiera con sociedad civil, lo digo porque es la verdad. Es que el desastre del sistema eléctrico dominicano ha puesto de rodillas la economía dominicana. Profesor, y de hecho, posiciones válidas en aquel momento y que siguen teniendo validez hoy, la que planteó el PRM en aquel momento, quizá con un interés político y todo, que siguen teniendo validez hoy. No se han hecho. Y que lo triste del caso es que nos aboquen a firmar un pacto sin haberla resuelto. Y no solo eso, sin discutirlo y sin transparencia, sin llenar ni siquiera de manera delicada las formas. Debo decirle